Programa Universitario de Estudios sobre Asia, África y Oceanía, UNAM. Voces que unen continentes. Te ayudamos a conocer las realidades de Asia, África y Oceanía y su relación con México, a través de breves cápsulas de análisis con la participación de especialistas en el área. Hola, sean bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a este espacio. Hoy quiero invitarles a hacer un viaje juntas, juntos y juntes. Un viaje hacia un territorio donde el género, la historia y la política se entrecruzan de formas muy profundas. Es un viaje al sur de Asia, pero el destino final no es solo geográfico. Vamos a viajar hacia las estructuras invisibles que moldean nuestras mentes, el binarismo de género y la cis heteronormatividad. Quizá ustedes han escuchado hablar de las comunidades hijra o de las identidades disidentes en esa región. Pero ¿alguna vez se han preguntado por qué ciertas vidas son celebradas y otras son vigiladas? Vamos a decirlo con todas las letras. La violencia que sufren estas comunidades no es un accidente cultural ni un retraso social. Es el sistema funcionando tal y como fue diseñado. Es el resultado de una maquinaria colonial que decidió conscientemente qué cuerpos valen y cuáles deben ser borrados. Para que este viaje no sea simplemente una anécdota, me he propuesto 3 horizontes claros. El primero es desenmascarar la raíz colonial del binarismo. Vamos a ver cómo los británicos no solo colonizaron las tierras, sino también las mentes y los deseos. Además, vamos a entender el cómo, es decir, cómo funciona la maquinaria que excluye a las personas no binarias y a la comunidad hijra hoy en día. Y por último, quiero que escuchemos la resistencia, hablar de protagonistas que están hackeando el sistema desde dentro. Creo que la hipótesis es bastante provocadora. Creer que solo existen hombres y mujeres es vivir dentro de una ficción colonial, y hoy vamos a intentar salir de ella. Así que acomódense, respiren profundo y acompáñenme a desarmar esa maquinaria. Pero antes de entrar en la historia y la teoría, quiero hacer una pausa honesta. Quiero contarles por qué este tema nos atraviesa la cuerpa. Hablo aquí como persona no binaria y hablo tal vez resonando con ustedes. Hablar de cis heteronormatividad o de colonialidad no es para nosotros un ejercicio académico de escritorio. Es un intento vital por entender nuestras propias heridas. Cuando habitas una identidad que el sistema insiste en que no existe o que es una confusión, te enfrentas todos los días a una pared invisible. Esa pared te dice, escoge, o eres A o eres B, no hay espacio en medio. Esa sensación de no encajar, de que el lenguaje se queda corto para nombrarte, no es un fallo de nosotros, no es que estemos rotos. Al investigar sobre el sur de Asia, me di cuenta de que nuestra lucha actual tiene ecos en historias pasadas. Entender cómo el Imperio Británico criminalizó a la comunidad hijra nos ayuda a comprender por qué hoy en día en nuestras propias ciudades seguimos sintiendo esa vigilancia sobre nuestras cuerpas. Quiero hablar de esto porque reivindicar lo no binario es en el fondo un acto de sanación colectiva. Es decirnos a nosotros mismos, mi existencia tiene historia, tiene memoria y tiene futuro. Y si logramos entender cómo se construyó este sistema de exclusión, estaremos un paso más cerca de poder desmontarlo. Entrando en materia, necesitamos herramientas para entender este mapa de la heteronormatividad. ¿A qué nos estamos enfrentando exactamente? Para responderlo, nos apoyamos en el trabajo de la doctora Xiomara Guerrero. Ella nos invita a pensar el feminismo y los estudios de género no como algo estático,
sino como un movimiento de olas que constantemente cuestiona lo que consideramos normal. La doctora Shoba nos explica que la cis heteronormatividad no es solo una preferencia o una tradición, es un régimen político. Imaginémoslo como un reglamento estricto que se nos entrega al nacer. Este reglamento dice que si tienes ciertos genitales, automáticamente tienes asignado un destino, una forma de comportarte y una persona a la cual desear. Si sigues el reglamento, el sistema te premia con normalidad. Si te sales del guión, te castiga. La doctora Guerrero señala que este sistema ha creado rupturas incluso dentro del pensamiento feminista, desafiándonos a ver que el género es cambiante y contextual, no una verdad biológica inmutable. Y aquí está la clave. Este reglamento occidental fue exportado. Cuando los británicos colonizaron el sur de Asia, no solo llevaron mercancías, llevaron este régimen político sobre las cuerpas. Ahora bien, hay una dimensión de la violencia que es más sutil que las leyes, pero igual de peligrosa: el lenguaje y la forma en que somos vistos. Aquí quisiera traer a la mesa a Said Medina, quien nos recuerda algo fundamental. El género define una manera de interpretar el mundo. Pensémoslo un segundo. Cuando nacemos, la primera pregunta ¿es niño o niña? Esa pregunta no es inocente. Es un acto lingüístico que, como señala Medina, representa dos únicas maneras de ver el mundo, impuestas por una lógica patriarcal. Si no hay palabras para nombrarnos, es como si no existiéramos. El binarismo es, ante todo, una prisión del lenguaje. Pero aquí viene lo complicado. Podríamos pensar, bueno, entonces la solución es que nos reconozcan, que nos pongan una casilla nueva en el documento de identidad, en el INE, en el pasaporte, ¿no? Pues hay que tener mucho cuidado con eso. Moira Pérez nos advierte sobre lo que ella denomina la paradoja de la visibilidad y el reconocimiento. Ella dice algo brillante: reivindicar lo no binario implica cuestionar hasta qué punto nuestras ontologías están hundidas en la colonización binaria de la mente. ¿Qué significa esto? Que a veces, cuando el Estado nos reconoce o nos hace visibles, no es para darnos libertad, sino para clasificarnos mejor. Moira Pérez explica que las categorías binarias establecen los límites de lo que es inteligible o vivible. Si entramos al juego de pedirle al Estado colonial que nos valide, corremos el riesgo de caer en nuevas formas de control. No se trata solo de añadir una tercera casilla al formulario. Se trata de quemar el formulario y preguntar por qué necesitamos clasificarnos para tener derechos. Esta tensión entre querer visibilizarnos y el peligro de la vigilancia es algo que las hijras en India conocen muy bien. Esto nos conecta directamente con la historia, porque esa clasificación no fue teórica, fue policial. En uno de sus textos, la autora e investigadora Alessia Canuto analiza cómo operó lo que ella llama la mirada del colonizador, The Colonizer's Gaze, sobre las comunidades hijra. Pensemos en esto: los oficiales británicos miraban a las hijras y no veían a personas con un rol espiritual o cultural como eran vistas localmente antes. Las veían como seres desviados, exóticos y peligrosos. Canuto utiliza el concepto de interseccionalidad de Kimberly Crenshaw para explicarnos que las hijras no sufrían una sola violencia, sino muchas a la vez. Violencia por su identidad de género, al no ser hombres ni mujeres en un sentido binario. Violencia racial, al ser sujetos colonizados. Y violencia de clase, al ser empujadas a la precarización. Esta mezcla explosiva llevó a la creación de leyes muy terribles,
como la Criminal Tribes Act o Ley de Tribus Criminales de 1871. Imaginemos vivir en un lugar donde la ley dice que tu comunidad es criminal por nacimiento. Alessia Canuto nos explica que el objetivo de estas leyes era la eliminación cultural de la comunidad hijra, imponiendo una moralidad victoriana que solo aceptaba el sexo reproductivo dentro del matrimonio heterosexual. La mirada del colonizador las deshumanizó, las convirtió en objetos de estudio o en problemas a resolver, nunca en ciudadanas, y esa mirada lamentablemente sigue viva en muchas instituciones hasta el día de hoy. ¿Y cómo se ve esa herencia colonial en las calles de Delhi hoy en día? La doctora Ina Goel, en su estudio etnográfico, nos pinta una imagen cruda pero real. A pesar de que la India ha reconocido legalmente un tercer género, la realidad material es muy distinta. Las comunidades hijra viven mayoritariamente en guetos, excluidas de la vivienda formal y del empleo digno. Goel describe que viven en pobreza abyecta, dependiendo muchas veces del trabajo sexual o de la mendicidad ritual, el badai, para sobrevivir. Esto nos confirma algo que es doloroso. El reconocimiento legal, o sea, tener un papel que diga tercer género, no sirve de mucho si la sociedad te sigue mirando con miedo y rechazo. La cis-heteronormatividad sigue cerrando las puertas de las escuelas y las oficinas, empujando a estas identidades a los márgenes físicos y sociales de las ciudades. Pero no quisiera que nos quedáramos solo con la parte más cruda, porque donde existe el poder siempre existe y existirá la resistencia. Declararse no binario o vivir como hijra es una ruptura profunda. Como plantea Said Medina, lo no binario es una manera deconstruida de interpretar el mundo. No es solo pedir permiso para existir, es mostrarle al mundo que su sistema binario no está falto de fallos. Porque a pesar de las leyes criminales, a pesar de los guetos que describe Ina Goel en Delhi y a pesar de la pobreza, las hijras y las personas no binarias seguimos aquí. ¿Cómo es posible? Es posible porque hemos aprendido a hackear el sistema desde dentro. No estamos hablando de sobrevivir pasivamente. Estamos hablando de una inteligencia colectiva que encuentra grietas en el muro de la cis-heteronormatividad. En Sri Lanka, por ejemplo, el investigador Manoj Jinadasa nos revela una estrategia fascinante: el uso de los públicos digitales. Ante una sociedad que vigila las calles y las plazas, la juventud queer y no binaria ha trasladado su existencia a la nube. Facebook, WhatsApp y las aplicaciones de citas se han convertido en espacios de negociación y, ¿por qué no?, también espacios desde donde se lucha. Es una especie de underground digital. Allí, lejos de la mirada del policía o del padre conservador, construyen redes de afecto, organizan activismo y validan sus identidades. Utilizan la tecnología global para burlar la moral local. Pero el hackeo no es solo digital, también es cultural. Las comunidades hijra han sabido mantener su estructura de parentesco, el sistema guru-chela o maestra-discípula, durante siglos. Esto es una red de seguridad social que el Estado no provee. Mientras el sistema las excluye del empleo formal, ellas reorganizan la economía de los cuidados y el ritual para sostenerse mutuamente. Como nos recuerda Alessia Canuto, la resiliencia de la comunidad hijra representa un desafío a los binarios atrincherados. Cada vez que una persona hijra sale a la calle vestida con su sari o cada vez que alguien usa pronombres neutros en un chat de Sri Lanka, están produciendo un glitch, un error en este sistema de binarismo. No son víctimas esperando a ser salvadas por Occidente. Son protagonistas que están reescribiendo el código de lo que significa ser humano, o mejor dicho, ser humane en Asia del Sur. Nuestro viaje está por concluir, pero antes quisiera señalar que lo que hoy hemos compartido nos lleva a 3 conclusiones ineludibles. El binarismo es una cicatriz colonial
no es la naturaleza humana, es una herencia impuesta para controlar. Defender el binarismo hoy es defender la lógica del colonizador. La neutralidad no existe. La mirada que juzga a las personas trans y no binarias es una mirada entrenada políticamente. Como nos enseñó Xiomara Guerrero, la cis heteronormatividad es un régimen, y ante un régimen o te sometes o te rebelas. Somos un error en el sistema, y eso es alentador. Las identidades no binarias y la comunidad hijra somos la prueba viviente de que la humanidad es demasiado vasta para caber en 2 cajas. La lección que nos llevamos hoy es que desmontar el binarismo no es solo tarea de las personas trans o no binarias, es una tarea de todes. Porque un mundo que deja de vigilar los genitales y empieza a escuchar las historias es un mundo más libre para cualquiera, encaje o no encaje en la norma. Gracias por escuchar y quedarse hasta el final, y sobre todo por atreverse a pensar más allá de lo binario junto a mí. Yo soy Anita y nos escuchamos muy pronto. Adiós. Podcast dirigido y producido por el Programa Universitario de Estudios sobre Asia, África y Oceanía de la UNAM. Dirección académica, Alicia Girón. Dirección ejecutiva y técnica, José Luis Maya. Producción técnica, Gabriela Gallegos y Michelle Volantín. Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura de este podcast.